La lluvia golpeaba con fuerza el pavimento, formando charcos resplandecientes que devolvían el brillo tenue de las farolas. La ciudad parecía hundirse en un frío más profundo por la noche, sobre todo durante la tormenta, cuando el calor del día se había disipado por completo, dejando paso a una humedad que calaba hasta los huesos. Rafael pedaleaba en su vieja bicicleta por calles desiertas, con la sudadera empapada pegándosele a la piel y las zapatillas chapoteando con cada pedalada. Aún así, no le importaba. Hacía mucho tiempo que había aprendido que quejarse no servía de nada. Aquella noche estaba siendo especialmente difícil. Las entregas se retrasaban por la lluvia y algunos clientes ni siquiera dejaban propina. Pero Rafael había logrado completar todas sus tareas, y al menos algo bueno lo esperaba: una comida. Al llegar a la cafetería donde trabajaba, su jefe, con voz cansada, masculló: «Buen trabajo, chico. Aquí tienes la comida que sobró. No digas que nunca te doy nada». Rafael esbozó una sonrisa agotada. Dio las gracias, tomó la pequeña bolsa de papel y volvió a su rutina. Su lugar de siempre era una modesta parada de autobús, con un banco roto y un cobertizo que ofrecía una protección mínima contra la lluvia. Cuando llegó, su estómago ya rugía de hambre. Aparcó la bicicleta, se sentó en el banco y abrió la bolsa con cuidado. El reconfortante aroma de la comida caliente inundó sus fosas nasales. Una hamburguesa y un paquetito de patatas fritas. No era mucho, pero para él significaba el mundo. Cuando estaba a punto de tomar la hamburguesa, un sonido débil cortó el murmullo de la lluvia. Un gemido suave. Rafael se detuvo, apretando el envoltorio. El sonido era casi imperceptible en medio de la tormenta, pero estaba ahí. Un llanto débil que venía de un callejón cercano. Dudó. Era tarde. Estaba exhausto y podría ser solo un gato callejero o incluso el ruido de la basura moviéndose con el viento. Pero el sonido se repitió. Rafael suspiró, riéndose de sí mismo, y se levantó, guardando la bolsa bajo su sudadera para protegerla de la lluvia. Algo, quizá la curiosidad o un sentimiento más profundo, lo impulsó a caminar hacia el sonido. El callejón era oscuro. Olía a cemento mojado y a basura esparcida. Entrecerró los ojos para adaptarse a la débil luz de una farola parpadeante. Fue entonces cuando lo vio. Un perro. Un pastor alemán flaco, con el pelaje enmarañado y empapado, yacía pegado a una pared de ladrillos, temblando sin control. Sus huesos se marcaban bajo la piel mojada, sus orejas estaban caídas y sus ojos parecían pedir ayuda. Rafael había visto el hambre reflejada en sí mismo cada mañana, pero aquello era diferente. Lentamente, se agachó. El perro se tensó, observándolo con desconfianza, sin fuerzas para moverse. Rafael miró la bolsa en sus manos. Estaba hambriento, no había comido en todo el día, pero al enfrentarse a la mirada del perro, supo lo que era el hambre de verdad. Sin pensarlo dos veces, abrió el envoltorio de la hamburguesa, la partió por la mitad y, con cuidado, colocó una de las mitades en el suelo, justo delante del animal. Durante unos segundos, no pasó nada. El perro solo miraba la comida. Luego, de manera vacilante, inclinó el cuello, olfateó el trozo y lo devoró en un instante. Rafael soltó una risa suave. «Sí, sé lo que se siente», comentó. Mientras partía otro pedazo, observó un leve movimiento en la cola del perro, la primera señal de vida que veía en aquella mirada. Cuando la comida se acabó, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna ligera. El perro levantó la vista, lamiéndose el hocico con los ojos un poco más vivos. Rafael suspiró, negando con la cabeza y una sonrisa discreta. «Supongo que no somos los únicos perdidos por aquí, ¿eh?», pensó. Mal sabía él que aquella noche, bajo las tenues luces de la ciudad, entre la lluvia y una comida compartida, algo había cambiado para siempre.
Cuando Rafael finalmente llegó al refugio más tarde, aunque la lluvia había cesado, el frío persistía. Tumbado en su fino colchón y mirando al techo, sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel perro. La mirada, la forma en que devoró la comida, como si intentara decir algo. Girándose de lado y arropándose un poco más con la manta, supo que no debía involucrarse. Al fin y al cabo, no era su problema. Pero, de alguna manera, le importaba. A la noche siguiente, después de terminar su última entrega, Rafael regresó al callejón. Su estómago rugía de hambre, pero no le importó. Solo quería saber si el perro había sobrevivido a la noche. Sin embargo, al llegar, el callejón estaba vacío. Donde había estado el perro, solo quedaba el suelo mojado, sin huellas ni señales de que hubiera estado allí. El corazón de Rafael se encogió. Quizá el perro se había ido, o alguien lo había asustado, o tal vez no había resistido la noche. Con un profundo suspiro, se dio la vuelta para volver a su bicicleta. Fue entonces cuando notó un movimiento por el rabillo del ojo, una sombra que se deslizaba por la calle, casi imperceptible en la penumbra. Abrió los ojos de par en par. Era el perro. Una sonrisa discreta apareció en su rostro mientras pedaleaba hacia la sombra, pero algo extraño sucedió. El perro no huyó. En lugar de eso, se quedó allí, observándolo, y luego comenzó a seguirlo. Rafael redujo la velocidad y miró hacia atrás. El perro mantenía una cierta distancia, pero permanecía cerca, con sus cálidos ojos fijos en él. «Así que vas a seguirme, amigo», dijo Rafael, medio riendo, medio sorprendido. Decidió llamarlo Sombra en ese mismo instante, pues el animal se movía como una sombra silenciosa. Así, Sombra acompañó a Rafael de vuelta a la cafetería. Aparcó la bicicleta, miró al perro y dijo: «Quédate aquí, ¿vale, Sombra?» El perro se acomodó, inclinando ligeramente la cabeza. Respirando hondo, Rafael entró para comenzar su turno. Aquella noche fue difícil. Las entregas se retrasaron, los clientes fueron maleducados y el hambre le roía el estómago. Cuando el turno finalmente terminó, todo lo que quería era comer algo barato y volver al refugio. Pero, al salir, allí estaba Sombra, sentado pacientemente a la sombra, observándolo. Algo dentro de Rafael se ablandó. No podía explicarlo, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan solo. Contó las monedas que tenía en el bolsillo. No eran muchas. Y en lugar de comprar algo para sí mismo, volvió a entrar y compró una pequeña porción de pollo a la plancha. De vuelta en el callejón, se arrodilló y puso la comida frente a Sombra. «Toma, no es mucho, pero es mejor que nada», le dijo. Sombra olfateó la comida y, con cuidado, dio el primer bocado. A diferencia de la voracidad de un animal hambriento, era como si confiara en quien lo alimentaba. Rafael sonrió para sus adentros, pero el momento fue interrumpido por una voz airada. «¡Rafael! ¡Rafael!». Se sobresaltó y se giró para ver a su jefe avanzando, con los ojos echando chispas de irritación. «¿Qué estás haciendo?». Rafael tartamudeó. «Yo solo estaba alimentando a un perro callejero en lugar de trabajar». «No me extraña que llegues tarde», refunfuñó el hombre. «Primero empiezas a relajarte y ahora desperdicias la comida de la empresa. Es mi dinero». «Lo siento», murmuró Rafael, mientras el jefe se cruzaba de brazos. «Si vuelves a llegar tarde, estás acabado. ¿Entendido?». Rafael apretó los puños y asintió. El jefe resopló, negó con la cabeza y siguió su camino. Rafael dejó escapar un suspiro tembloroso y miró a Sombra, que había agachado las orejas ante la tensión. Se arrodilló de nuevo junto al perro, le rascó una oreja y le susurró: «Tranquilo, amigo. No voy a abandonarte». Más tarde esa noche, tras terminar su turno,
Rafael volvió al callejón para ver a Sombra antes de irse. Pero al doblar la esquina, sintió un nudo en el estómago. Un grupo de adolescentes estaba allí, riendo y lanzándole objetos a Sombra. El perro estaba acorralado contra la pared de ladrillos, esquivando patadas y botellas. La sangre se le heló a Rafael. ¡Eh! Gritó, avanzando con determinación. ¡Dejadlo en paz! El grupo se detuvo un instante. Uno de los chicos mayores gruñó. ¿Y a ti qué te importa? Rafael se interpuso entre ellos y Sombra, con los puños cerrados. No os está molestando. Dejadlo tranquilo. Uno de los chicos se rió. Mira, un perro callejero defendiendo a otro perro callejero. Antes de que Rafael pudiera reaccionar, uno de ellos lo empujó con fuerza, haciéndolo caer sobre el pavimento mojado. Sombra soltó un gruñido feroz, avanzando con el pelo erizado. Los adolescentes vacilaron, y Rafael se levantó rápidamente, agarrando el collar del perro. No quería una pelea, solo salir de allí. Vámonos, chico, murmuró. Sombra dudó, pero cuando Rafael tiró de él, lo siguió. El eco de las risas los persiguió mientras salían del callejón. Rafael miró a Sombra, que lo observaba con una silenciosa gratitud en los ojos. Realmente eres como una sombra, ¿verdad? Comentó. Sombra simplemente apoyó la cabeza en la pierna de Rafael, como diciendo que no lo dejaría solo. A la mañana siguiente, Rafael llegó al trabajo con 5 minutos de retraso. De nuevo. Había pedaleado lo más rápido que pudo por las calles abarrotadas, pero se detuvo un momento para asegurarse de que Sombra estaba bien antes de entrar. No importaba que se hubiera esforzado más que nadie, que estuviera exhausto, o que sus zapatillas siguieran empapadas por la lluvia de la noche anterior. En cuanto entró, el jefe ya lo estaba esperando. «Llegas tarde», dijo el hombre sin rodeos. Rafael tragó saliva. «Yo me quedé atascado en el tráfico. No volverá a pasar, lo prometo». El jefe suspiró, frotándose las sienes. «Rafael, ya te he dado muchas oportunidades. Necesito empleados responsables, no críos que aparecen cuando quieren». «Necesito este trabajo», suplicó Rafael. «Por favor, solo una oportunidad más». El hombre negó con la cabeza. «Lo siento, pero estás despedido». El corazón de Rafael se hundió. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? No tenía familia a la que recurrir, ni un plan B, ni ahorros. Solo un perro que lo esperaba fuera. Sin decir una palabra más, Rafael salió del edificio. Sombra seguía sentado pacientemente, cerca de donde había dejado la bicicleta. En cuanto vio la tristeza en el rostro de Rafael, sus orejas se animaron y su cola comenzó a moverse con esperanza, hasta que se dio cuenta de que algo iba mal. Rafael suspiró, se arrodilló para rascarle las orejas y dijo: «Supongo que ahora solo somos tú y yo, ¿eh?» Sombra apoyó el hocico en su brazo, como si dijera que no le importaba, siempre que estuvieran juntos. Rafael regresó al refugio, pedaleando mientras la bicicleta salpicaba agua de los charcos, con la mente llena de dudas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo iba a comer? ¿Cómo protegería a Sombra? Al llegar a la puerta del refugio, el estómago se le revolvió de ansiedad. Quizá las cosas se arreglarían. Quizá podría mantener a Sombra escondido un poco más. Apenas había entrado cuando la directora, doña Marisa, lo encontró. Su voz firme resonó por el pasillo, haciendo que todos se detuvieran a mirar. Rafael se quedó helado. Al ver su mirada, supo que se había dado cuenta de Sombra, que lo había seguido discretamente. «¿Qué es eso?», gritó, señalando al perro. Rafael se puso inmediatamente delante de Sombra. «No le hará daño a nadie, lo juro». «Conoces las reglas», respondió ella.
No se permiten animales aquí. Este es un hogar para niños, no para perros callejeros. No es un perro callejero, replicó Rafael, apretando la mandíbula. Doña Marisa se cruzó de brazos. Entonces tienes que llevártelo, porque aquí no puede quedarse. Los dedos de Rafael se cerraron en puños. No tiene otro lugar a donde ir, dijo en voz baja. Ella entrecerró los ojos. Entonces, tienes una elección. O se va el perro, o te vas tú. Un pesado silencio se apoderó del pasillo. El corazón de Rafael dolía. Sombra era lo único que tenía. Con la mano todavía acariciando el pelaje húmedo del perro, supo la respuesta. Levantó la barbilla y, mirando a doña Marisa a los ojos, dijo: «Lo elijo a él». Un destello de sorpresa cruzó la mirada de la mujer. Con un suspiro exasperado, señaló la puerta. Entonces, lárgate. Rafael tragó saliva y, sin mirar atrás, salió a la fría noche, con Sombra caminando silenciosamente a su lado. El viento ganaba fuerza, cortando su ropa húmeda con una precisión cruel. Al llegar a las afueras del barrio, sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la dura realidad que acababa de golpearlo. Ya no tenía nada. Ni hogar, ni trabajo. Solo unos cuantos billetes arrugados en el bolsillo y un perro leal que también estaba perdido. Rafael se ajustó la sudadera y miró a Sombra, que lo observaba fijamente. Dejando escapar un suspiro, forzó una sonrisa. Supongo que ahora sí que estamos solos, ¿eh? Sombra se acurrucó contra él y juntos vagaron por las calles oscuras en busca de algún lugar donde resguardarse. A medida que la noche se hacía más profunda y el frío se volvía aún más cortante, Rafael comenzó a preguntarse si lograrían sobrevivir. El viento aullaba por las calles vacías de la ciudad, y Rafael se envolvía en su sudadera mientras su aliento se convertía en vaho en el aire helado. El estómago le dolía de hambre, y sus miembros parecían entumecidos por el cansancio. Sombra caminaba a su lado, con las orejas atentas a cada sonido. Anduvieron durante horas, buscando un refugio seguro. Rafael había pensado en un almacén abandonado, a unas pocas calles de allí, pero ya estaba abarrotado de otras personas sin hogar. El parque tampoco era una opción. Demasiado peligroso por la noche. Se le agotaban las alternativas cuando, de repente, un grito desgarró el silencio. Rafael levantó la cabeza de inmediato. Allí, bajo la luz temblorosa de una farola, un hombre forcejeaba con dos individuos vestidos con sudaderas. Era, sin duda, víctima de un asalto. Sin pensarlo dos veces, Rafael soltó su bicicleta y corrió hacia ellos, gritando: «¡Eh!». Su voz cortó el aire helado. Los asaltantes se detuvieron, sorprendidos. Fue entonces cuando Rafael vio a un señor, de unos 60 años, que intentaba aferrarse desesperadamente a su cartera. Uno de los agresores lo empujó con violencia, haciéndolo caer al suelo. La rabia estalló en el pecho de Rafael, que no dudó en abalanzarse sobre ellos. Agarró el brazo de uno de los ladrones y tiró de él hacia atrás. El hombre, entre gruñidos, intentó golpear a Rafael, quien apenas logró esquivarlo, cayendo hacia atrás. Y fue en ese preciso instante que un gruñido profundo y amenazador resonó en el aire. Sombra, el perro, se interpuso velozmente entre Rafael y los agresores, mostrándoles los dientes y erizando el pelo del lomo. Su gruñido era grave, cargado de peligro, y retumbó en la calle desierta. Los asaltantes vacilaron, y entonces Sombra estalló en un ladrido feroz. Fue suficiente para que ambos huyeran, perdiéndose en la oscuridad. Rafael dejó escapar un suspiro tembloroso y se volvió hacia el señor, que seguía en el suelo, sujetándose el pecho con la respiración entrecortada y la cartera aún en la mano. Arrodillándose a su lado, Rafael le preguntó: «¿Se encuentra bien?». El hombre lo miró con una mezcla de conmoción y gratitud. «Creo que sí», respondió.
Rafael lo ayudó a levantarse y se quedó a su lado mientras Sombra montaba guardia, alerta como un ángel silencioso. Finalmente, el hombre miró a Rafael directamente a los ojos. «Me has salvado», dijo con la voz temblorosa por la incredulidad. Rafael se encogió de hombros. Parecía que necesitaba ayuda. Tras un breve silencio, el hombre esbozó una lenta sonrisa. «Me llamo Juliano Méndez, y creo que usted y yo tenemos que hablar». Juliano Méndez no era un hombre cualquiera. Era un conocido empresario, dueño de una de las mayores empresas de seguridad de la ciudad. Pero en aquel momento, sentado en la acera fría mientras se sacudía el polvo de su caro abrigo, era simplemente un anciano que había sido salvado por un joven y su perro. Rafael lo ayudó a ponerse de pie. «¿Estás seguro de que está bien?», preguntó Rafael, pues el hombre aún no recuperaba el aliento. «Yo debería preguntarte eso a ti, muchacho. Lo que has hecho ha sido muy valiente». Rafael miró a Sombra, que permanecía a su lado, protector. «No fui solo yo. Sombra también ayudó». Los ojos de Juliano se abrieron de par en par al fijarse en el perro. Se acercó lentamente, con el ceño fruncido, y preguntó: «¿Dónde encontraste a este perro?». Rafael dudó un instante antes de responder. «Hace unos días me moría de hambre. Le di un poco de mi comida y desde entonces no se ha separado de mí». Juliano se agachó para examinar a Sombra con más atención. El perro lo observaba sin moverse, sin gruñir, solo mirándolo fijamente, como si intentara recordar algo. En voz baja, el señor murmuró: «Luar». Rafael parpadeó. Al oír el nombre, Sombra levantó las orejas y movió la cola con un leve gesto. Juliano contuvo el aliento. «Dios mío, ¿de verdad eres tú?», exclamó. Rafael estaba confundido. «¿Usted lo conoce?». Juliano respiró hondo y se irguió. «Este perro no es un perro cualquiera. Era mío. Su nombre es Luar. Era el perro guardián de mi familia. Lo teníamos desde que era un cachorro, hace 2 años. Desapareció durante un robo. Los ladrones intentaron llevárselo, pero él se defendió. Hubo un accidente, y nunca más lo volvimos a ver». Rafael miró a Sombra, que ahora observaba a Juliano con una mirada de reconocimiento que nunca antes le había visto. La voz de Juliano se quebró. «Pensé que lo había perdido para siempre. Lo buscamos durante semanas. Jamás imaginé que volvería a encontrarlo». Rafael tragó saliva. Sabía lo que vendría a continuación. Sin duda, Juliano querría recuperar a su perro. Después de todo, Luar era suyo, de su familia. Juliano se volvió hacia Rafael, con el rostro serio, y le preguntó con suavidad: «Pero él no piensa abandonarte, ¿verdad?». A Rafael se le hizo un nudo en la garganta. Luar tenía un hogar de verdad, un hogar como el que Rafael nunca había conocido, y sin embargo, el perro permanecía a su lado, firme y leal. Juliano los observó a ambos durante un largo instante antes de soltar una risa suave. «Ustedes dos son realmente especiales», murmuró. Rafael se preparó para lo inevitable, para la petición de que le devolviera al perro. Pero, en lugar de eso, Juliano sonrió. «Hoy me has salvado la vida, y también la suya. Por eso, creo que lo justo es que ahora yo te ayude a ti». Los ojos de Rafael se abrieron como platos. «¿Cómo dice?». Juliano le puso una mano en el hombro. «Quiero ayudarte, muchacho, y no solo con un trabajo o algo de dinero. Quiero darte un verdadero hogar». Rafael se quedó sin aliento. «¿Un hogar?». Juliano asintió. «Perdí a Luar una vez, y no pienso volver a perderlo. Y me parece que él tampoco está dispuesto a dejarte a ti». Rafael miró a Sombra, ahora revelado como Luar, que movió la cola tímidamente, como si esperara que entendiera. Por primera vez en su vida, Rafael sintió un destello de esperanza. Un futuro. Un hogar.
Los días de noches frías y estómago vacío parecían de repente un recuerdo lejano. Aunque a veces todavía se despertaba temiendo volver a las calles, cada vez que abría los ojos encontraba un lugar real, una cama caliente y una casa que por fin sentía como suya. Juliano cumplió su promesa. Rafael pasó a tener un sitio al que pertenecer. Vestía ropa sin roturas, comía platos de verdad en lugar de sobras, y por primera vez en años veía un futuro extenderse ante él. Juliano lo matriculó en la escuela, insistiendo en que merecía la oportunidad de luchar por sus sueños. Al principio, Rafael se sentía abrumado. Después de tanto tiempo pensando solo en sobrevivir, imaginar el futuro se le hacía extraño. Pero, poco a poco, comenzó a creer en ello. Y durante todo ese tiempo, Sombra, o mejor dicho, Luar, nunca se apartó de su lado. El perro que un día fue un animal callejero y hambriento, ahora estaba fuerte, bien alimentado y genuinamente feliz. Y por mucho que todo cambiara, algo permanecía inalterable. Luar seguía a Rafael a todas partes, lo esperaba en la puerta del colegio y se acurrucaba a sus pies durante las noches de estudio. Al final, Luar no solo había vuelto con Juliano, había encontrado su verdadero hogar junto a Rafael. Una tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y morados, Rafael se sentó en la escalinata de su nueva casa, observando cómo aparecían las primeras estrellas. Luar se tumbó a su lado, con el pelaje apenas agitado por la brisa y las orejas atentas a los sonidos tranquilos del vecindario. Rafael metió la mano en el bolsillo de la sudadera y sacó un sándwich sencillo, de crema de cacahuete y mermelada, un gesto que le hizo sonreír al recordar dónde había empezado todo. Sin decir una palabra, lo partió por la mitad y le ofreció un trozo a Luar. El perro levantó la mirada un instante y con delicadeza tomó su parte, exactamente como había hecho aquella primera noche de lluvia en el callejón. Rafael se rió en voz baja mientras acariciaba la cabeza de Luar. Vaya, hemos recorrido un largo camino, amigo? Luar movió la cola y apoyó la cabeza en el brazo de Rafael. Él suspiró, y por primera vez, al mirar el cielo estrellado, no se preocupó por dónde dormiría o cómo sobreviviría al día siguiente. Por primera vez, no estaba solo. Sentado allí, con su mejor amigo a su lado y un futuro por delante, Rafael comprendió finalmente que la bondad nunca es en vano. Siempre regresa, a veces de las formas más inesperadas. La historia de Rafael demuestra que el más pequeño acto de compasión puede transformar una vida para siempre. Un simple gesto, compartir una comida en una noche de lluvia, forjó un vínculo inquebrantable, una segunda oportunidad y un futuro lleno de esperanza. Un día, Luar no era más que un perro callejero y Rafael un chico que luchaba por sobrevivir. Pero juntos, encontraron lo que siempre habían buscado. Un hogar, una familia y una razón para creer en algo más grande que ellos mismos. La bondad, por pequeña que sea, siempre vuelve de maneras que jamás podríamos imaginar. Si esta historia ha llegado a tu corazón, compártela para ayudar a difundir el mensaje de que la compasión puede cambiar el mundo, un gesto a la vez.